Y el Señor nos ha dado 3 herramientas, Señor, hermanos, para edificarnos. Ha sido su Espíritu Santo, es su palabra y también es la oración. El Espíritu Santo podemos ver lo que dice en Juan 16:7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es tan hermoso tener la presencia del Espíritu Santo, Dios mismo viviendo en nosotros, ¿verdad, hermanos? Ahora, la segunda herramienta que el Señor nos ha dado es su palabra. Y podemos hablar muchas cosas de su palabra. Simplemente el Salmo 118 es un salmo larguísimo y es todo acerca de su palabra, ¿verdad? Podemos ver todo lo que es. Pero solamente traigo este versículo que es 2 de Timoteo 3:16. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Verdad, hermanos? Es tan hermoso como su palabra nos va a guiar, es la que nos va a enseñar lo que tenemos que hacer, la que nos va a corregir, ¿verdad? Y no solamente eso, sino lo más hermoso es que ella nos va a llevar a conocer a ese Dios todopoderoso, a ese Dios hermoso, ese Dios grande, ese Dios santo, 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 ¿verdad? Eso es lo que la palabra nos va a llevar, que es lo más importante, el conocerlo a Él, y así podemos a nosotros confiar en Él, podemos tener paz y tranquilidad en Él, que lo que Él ha dicho, eso se va a cumplir. Y si Él dice que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a terminar. Entonces tenemos esa seguridad. Ahora, la oración. Como les dije, la oración es la comunicación, hermanos. Es una comunicación que Él nos ha dejado para que nosotros hablemos con Él. Él ya nos habla por medio de su palabra, ¿verdad? Pero no se trata de que nada más Él nos hable. Y aunque así fuera, es bueno que solamente nos hablara porque nosotros vamos aprendiendo, vamos entendiendo. Pero Él no lo ha dejado así. Él es un Dios tan bueno que nos ha dejado la oración para que nosotros nos podamos comunicar con Él, ¿verdad, hermanos? Ahora, en Mateo 7 y 8, como leyó nuestro hermano Pedro, dice, pidan y se os dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y el que llama, ¿qué? Se le abrirá. ¿Verdad, hermanos? Esa es la seguridad que tenemos en Él, que nos dice, hey, busca, tú llama, tú ven, insiste, y yo te voy a contestar. Recordamos el devocional que el Señor me dio la vez pasada en Mateo 6. Nos acordamos, hermanos, en Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entres a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto, Él te compensará, ¿qué? En público. Aprendimos que esta era una situación entre Él y nosotros, no que los demás nos miraran, ¿verdad? Ahora, les hago una pregunta. Es la que dice, ¿todo lo que pidas te lo voy a dar? No dice todo lo que pidas te lo voy a dar, pero sí te dice, yo te voy a dar, ¿verdad? Si buscas, vas a encontrar. Y dice, todo lo que pidas en secreto, Él te lo va a dar. ¿Pero por qué? Porque vamos a aprender a pedir conforme a su voluntad. ¿Cierto, hermanos? Ahora, ¿y por qué digo esto? Porque podemos ver también en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántas veces hemos pedido que el Señor nos prospere, nos dé más? Y el Señor no lo hace. ¿Por qué? Porque sabe que nos vamos a alejar de Él. ¿Cierto? Me acuerdo que en una ocasión estaba el loto muy grande y me dice mi hija, ¿qué harías si te la sacas, verdad? Y le digo, ay, hija, me divorciaría de tu mamá, me fuera a las drogas, al vicio. Cierto, porque eso es lo que la gente hace. Es mentira que vamos a decir, hoy voy a ayudar. No es cierto, ya cuando tienes el dinero, primero ves en ti.
buscas por ti. Y lo peor todo que es en los deleites, ¿cierto? De la carne. Y no es así, ¿verdad? Ahora, y como les digo, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué nos dice en Romanos 12, el versículo 2, la parte B del versículo dice, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y qué es qué? Agradable y perfecta, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo es la voluntad de Dios? No solamente buena, sino que es agradable y que es perfecta. Y vemos, ¿quién es nuestro máximo ejemplo? El Señor Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Y podemos verlo tantito antes de ser apresado, ¿verdad? Tantito antes de ser crucificado en Mateo 26, 39. Vemos, y dice su palabra, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, ¿verdad? En completa adoración, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Verdad, hermanos? El Señor estaba pidiendo justamente porque Él sabía lo que iba a suceder, sabía por lo que Él iba a pasar. Y su lado humano dice, Señor, si hay otra forma de que podamos salvar a esta humanidad, no me dejes pasar por lo que vamos a pasar. Pero al final de cuentas se entiende que era necesario pasar por todo eso para que nosotros fuéramos beneficiados de eso. ¿Verdad, hermanos? ¿Y qué dice? Hágase como tú, o sea, tu voluntad. ¿Cierto, hermanos? Ahora, el apóstol Pablo, ¿qué nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:17? Orar sin cesar, ¿verdad? Y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que le demos gracias en todo, inclusive hasta en las cosas que parece para nosotros que no están buenas, que nos está yendo mal. Inclusive en esas ocasiones tenemos que darle gracias a Dios, porque en el momento no lo vemos, pero ya con el tiempo podemos entender que Dios nos libró de esto, nos libró de aquello. Recuerdo que nuestro carro se nos había descompuesto y entonces orando en la casa con mis niñas, le doy gracias a Dios que mi carro tenía 3 meses de que no servía. Terminamos la oración y me dice mi niña, me reconviene y me dice, oye, como que no está bien lo que oraste, ¿cómo que le das gracias a Dios que tu carro no sirve? Y le digo, ¿quién crees que sepa más, Dios o nosotros? Y ya solita, ¿no? Sí, Dios, Él sabía que a lo mejor podíamos chocar, podíamos machucar a alguien y no lo descompuso. Así es que, entonces al otro día mi niña le estaba dando gracias a Dios por eso. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que seamos agradecidos en absolutamente en todo. Ahora, como les dije, ¿quién es nuestro máximo ejemplo? Jesús. Jesús oró de mañana, Jesús oró de tarde, Jesús oró de noche. En una ocasión Jesús oró toda la noche, ¿cierto, hermanos? Él oró al comenzar su ministerio, Él oró para escoger a sus discípulos. Antes de ser cada prodigio, cada milagro, Él oraba y le pedía a su Padre que lo ayudara, que estuviera con Él. Él siendo Dios, oró y estuvo sujeto a su Padre. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer, hermanos? Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que orar y tenemos que pedirle a Él. Pero no solamente pedir. Está bien pedir por nuestras necesidades porque Él dice, ven y trae tus necesidades a mí. Pero sobre todo, nosotros tenemos que a final de cuentas pedir por su voluntad. ¿Qué hacemos cuando nos piden oración por alguna persona que esté enferma, por alguna persona que sufrió un accidente? ¿Qué le preguntamos primero? ¿Es salvo? ¿Conoce al Señor? Entonces primero oramos por su salvación, ¿cierto, hermanos? Y después que venimos y traemos su petición, oramos por su necesidad, por su sanidad, ¿cierto? Pero primeramente, ¿qué dice el Señor? Busca primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que se os darán, ¿verdad, hermanos? Así es que
Eso es lo que aprendimos el día de hoy, cómo debemos orar buscando siempre su voluntad. Vamos a darle gracias una vez más. Gracias, bendito Padre, por tu palabra, porque nos guía, Señor. Gracias porque nos has dejado estas herramientas y sobre todo la oración, Señor, que podemos entrar a ese lugar, Señor, secreto contigo, Señor, porque tú abriste la puerta de par en par, Señor. Con tu sacrificio, Señor, nos hiciste a nosotros el poder ser capaces de llegar ante tu presencia y no ser fulminados al instante. Gracias te damos, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén.